inicia con un tema súper interesante. Define tus metas y camina derecho. No soy yo quien va a decirles cómo caminar derecho. Mi compañero Rafael Sil, si podemos proyectar la siguiente, porfis, es coach certificado, facilitador digital profesional certificado, capacitador y gestor de talento humano. Es decir, con más de 25 años de experiencia en diferentes áreas de la gestión humana. Un especialista en recursos humanos. Con estudios en ciencia de la comunicación, administración de recursos humanos, neurociencia y el programa Libera tu potencial antifrágil, ¿sí? Que es de donde venimos todos nosotros. Director y fundador de RH Atreverse y creador del modelo El juego interno del atreverse. Apasionado por acompañar el atreverse de las personas hacia sus objetivos. Y con esta interrogante damos la más bienvenida a nuestro conferencista. ¿A qué te atreverías tú hoy con nosotros, ya que estás hasta esta hora de la noche? Bienvenido, Rafa. Muy bien, hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. De verdad es muy interesante todo el conversatorio que se viene dando y ahí esperando como este turno para ya poder darle pie a este primer tema que creo que nos puede ayudar a todos. Y al decirnos, me incluyo porque al momento que estemos conversando también entra nuestro diálogo interno sobre eso que nosotros queremos. Así que les saludo desde Guatemala, muy contento, muy emocionado de verdad de poder compartir con ustedes. Así que voy a iniciar con esta guía, con este documento educativo para que podamos ir navegando a través de diferentes temas que nos van a ayudar a comprender. Así que les pido que nos llenemos de más energía, nos llenemos de un enfoque generativo para ver qué podemos construir con esto. Así que nuevamente bienvenidos a todos y me da mucho gusto poder iniciar entonces con la primera conferencia. Siempre tenemos aquí como algunas preguntas que quiero que puedan escribir aquí todos, facilitadores, expositores y también de las personas que nos están acompañando. E igual para quienes van a estar viendo en diferido estas conferencias de este congreso, que también puedan hacer pausa ahí en el video y poder tomar papel y lápiz para poder anotar. Vienen 3 preguntas. Respuesta sí o no para que podamos escribir. ¿Te gustaría que la vida fuera únicamente de progreso, superación, logros y que no existieran retos o situaciones adversas? Vean esta pregunta, así que respondamos. Ahí voy viendo que ya van apareciendo algunas de las respuestas. Segunda pregunta. ¿En el pasado has experimentado sentimientos de estrés y ansiedad por algo que pensaste que ocurriría, pero luego nada pasa y consideras que te preocupaste por gusto? ¿A alguien le ha tocado experimentar algo de esto? Compartamos ahí sí o no. Ahí veo nuevamente más respuestas. Y la tercera pregunta, ¿te gustaría tener la certeza de que tus metas las lograrás sin atravesar desafíos? A ver, ¿quién le gustaría tener esa certeza que nada va a pasar con lo que esté decidiendo hacer en sus metas? Ahí ya voy viendo más respuestas. Bien, muchas gracias por ir compartiendo. Antes de pasar a este otro punto, me gusta siempre compartir con relación a qué es lo que nos enseñan desde chicos, desde jóvenes, niños, a lograr en la vida. Y justo nos enseñan al tener, el hacer, el poder construir, etcétera, y nos llenan de una serie de consejos para que lo podamos hacer, y eso es muy bueno. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enseñan al que podamos nosotros manejar las situaciones adversas? Porque por nuestra mente no pensamos que eso fue, digamos, raras veces un papá o una mamá va a orientar a un joven, un niño, para que
se enfrente a lo adverso. Y entonces, justo cuando llega lo adverso, entonces es cuando tomamos ciertas actitudes que no necesariamente en algunos casos nos favorecen. Aprovechando que todavía estamos arrancando el año, ya el primer trimestre se nos está terminando, quiero compartirles que según una investigación de la Universidad de Scranton de Estados Unidos, y también tomé elementos de otras investigaciones, nos dicen que solo el 8% de las personas cumplen su propósito cada año. Vean, 8%. ¿Qué pasa con el 92% restante? Generalmente el 25% de personas mantienen sus metas más allá de la primera semana de enero. Y también nos dice que el 77% de personas renuncian a sus metas después de la segunda semana de enero. Vean qué increíble y retador es esto, porque apenas arranca el año y ya hay como algún tipo de renuncia ante eso, que de pronto en el mes de noviembre o diciembre, pues con mucho anhelo decidimos crear un sueño y establecer una meta. Un 40% se rinde ante sus metas después del sexto año. Miren, qué increíble esto, porque pareciera que a veces solo nos pasa a nosotros o de repente pareciera que no le pasa a muchas personas, pero en realidad sabemos que sí es una situación que ocurre en el adverso. Así que en esta conferencia vamos a ver 3 enfoques para caminar derecho en tus metas y voy a estarles compartiendo un poco sobre mi experiencia a nivel profesional en el área de recursos humanos, como capacitador y como coach también, que es parte de lo que me, me dedico. Enfoque número 1, interioriza desde el corazón. Interiorizar, entonces, venimos hablando de que es algo que ocurre adentro. Y no nos dice interioriza yéndote a tu cerebro o a tu mente, porque entra la parte racional. Y lo racional, entonces, busca la certeza, que era lo que estábamos hablando en la conversación. Sin embargo, interiorizar desde el corazón se utiliza como un icono representativo e inclusive algunas veces metafórico para poder centrar nuestra esencia como humanos. Así que en este primer paso es interiorizar desde el corazón, porque el deseo de la meta está, el sueño de la meta también está, pero entonces, ¿qué sucede con nosotros en este ir y venir para poder lograr ese objetivo? La invitación entonces es que lo hagamos de manera reflexiva, podemos tomar algunas notas de aquello que venga hacia nuestra mente con los siguientes puntos que vamos a estar revisando. Por acá tenemos las principales metas que muchas personas nos colocamos en la vida. Y vamos a ver, vamos a mencionarlas por acá. Está el tema de salud, el tema de cambiar de trabajo, tener un ascenso, continuar estudios o elevar un nivel académico, tener un emprendimiento o si ya está ese negocio, llevarlo a otro nivel. Y aquí habemos personas que nos dedicamos a esto y de eso quiero compartirles un poco. Mejorar las finanzas personales también puede ser alguna meta de algunas personas. Integrar a la familia, conocer otro país, adquirir un bien común, una casa, un vehículo, un mobiliario, también es parte de esas metas. Escribir un libro también puede ser una meta. Ser un mejor líder, dependiendo del área en la que nosotros nos desarrollamos. Entonces estamos solo como recordando y listando acá cuáles son las diferentes metas que nos ponemos. Aquí que vean dentro de esta lista y si ahí encaja una de las metas que ustedes tienen, entonces escriban eso en algún cuaderno, sus notas, etcétera, para que podamos ir analizando ese aspecto. En mi caso, yo me quedo con tener un emprendimiento o negocio y sobre eso también les quiero compartir un poco. Ahora, ¿por qué no logramos estos objetivos que nos proponemos? Algunas veces queremos responder rápido, pero lo hacemos a veces lo hacemos solo desde nuestro ego, lo hacemos desde ese orgullo en donde no queremos vernos mal, que no hemos logrado un objetivo, una meta, por lo tanto empezamos a buscar
justificaciones. Y en efecto, este tipo de preguntas de por qué invita a la justificación. La idea es que cambiemos esa pregunta, pero vean aquí algunas respuestas, porque las metas no son claras, por falta de orientación o resultados, no hay compromiso o disciplina, no tener disposición de pagar un precio. Esto se llama la ley de la compensación, según John Maxwell, que es un líder norteamericano que ha escrito cientos de libros, e incluso hay un libro que se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento, y en una de esas leyes dice que muchas veces no estamos dispuestos a entregar algo para poder tomar algo. Y esa es la ley de la compensación, porque no estamos dispuestos a pagar ese precio. Otra razón puede ser porque existe una lucha interna entre el ser y el hacer. Y entre esos dos elementos, en algún momento algo nos puede bloquear. Y el último de esta lista, pueden haber otras, es ser frágil ante los desafíos y las adversidades. Bueno, entonces, ante la meta que cada uno de ustedes tiene pendiente, que en el listado anterior seleccionó bajo qué rubro se puso esa meta, y yo les daba mi ejemplo que yo tomé esta meta desde el lado de emprendimiento, desde el lado de negocios. Y en efecto, hacia ahí quiero que vayamos analizando. Esta será una meta que traemos de otros años, de otros periodos, y hoy nuevamente nos la estamos planteando. Y si no, si es una meta nueva, entonces igualmente vamos a ir compartiendo algunos elementos que nos van a ayudar. Así que me gustaría que en el chat pudieran ir escribiendo algunos, cuál es su meta, también si ha sido una meta del pasado, por qué no la ha logrado desde este listado, o bien si hay otros temas por los cuales no ha logrado esa meta, que también pueda escribir, y así vamos compartiendo. Y en algún momento vamos a ir leyendo también sus comentarios. Muy bien. Quiero traer este tema sobre la trilogía del ser ante la adversidad. Y esto es algo de lo que ya hemos escuchado. Yo lo traigo nuevamente para poner contexto, y seguramente algunos de los facilitadores en las siguientes exposiciones nos van a traer algo de esto. La trilogía del ser entra, digamos, todo eso que no lo podemos separar dentro de nuestra humanidad. Eso que nos hace ser lo que somos. Nuestra mente, que aquí entra lo que pensamos, toda esa cantidad de pensamientos que tenemos normalmente, entra nuestro lenguaje, que aquí puede ser tanto el lenguaje de lo que decimos como nuestro lenguaje corporal. Y también, por supuesto, las emociones. Y ahí entra entonces ese hilo tan delgado que está entre tener una mentalidad frágil y una mentalidad antifrágil. Y quiero compartirles un poco de mi experiencia. Después de trabajar muchos años en el mundo empresarial, en el 2017 decido salir de una de las corporaciones más grandes en las que había trabajado. Había hecho un plan ya con algún tiempo atrás, pero cuando todo estaba bien en esta institución, cuando habían celebraciones que nos daban algún bono financiero y demás, yo decía, ¿será que me voy o atraso esta salida de esta empresa? Y empezaba, no, me voy mejor un año después a la fecha que estaba poniendo. Pero cuando la situación estaba compleja, ya sea por presión de trabajo u otras situaciones, hasta quería adelantar un poco más la salida de esta empresa. Entonces eso estaba ir y venir de esos miedos que normalmente nos ocurren. Y un día me llama mi jefe con otras personas que la acompañaron, y entonces me dice, Rafael, te queremos contar que la posición en la que estás actualmente desaparece dentro de la estructura. Hay un cambio de perfil, y entonces en este momento tú ya no llenas el perfil para estar en esa posición. Vea, fue como
un cuchillazo, una puñalada a mi ego, a mi orgullo. Porque que le digan a uno cosas bonitas, todo es perfecto y sale muy bien, pero que nos digan algo de lo que no queremos escuchar, ahí es donde se puede medir en vivo y a todo color si somos frágiles o somos antifrágiles. Ese momento de la verdad, porque hablar de la antifragilidad lo podemos hacer muy bien, de hecho ya lo hemos experimentado. Ahora, ¿qué pasa cuando nos toca vivir eso? Total de que salgo de la empresa, había avanzado en un plan que hice en un 50%. Luego, digo, bueno, tengo que empezar a trabajar en esto. Me llaman de otra empresa porque la gerente de esta otra empresa me conocía y me dice, me enteré que ella no está en esta otra empresa, quiero que se venga para acá. Digo, entre comillas, yo ya no quería trabajar en el mundo empresarial. Sin embargo, estaba esa lucha entre mi ego, mis miedos, mi orgullo y todo eso que es esencia nuestra, porque no podemos decir que no lo queremos tener, es parte nuestra. ¿Qué hacemos con eso? Esa es la gran diferencia. Total de que me convence, pero yo creo que yo quería que me convenciera y entro a esta nueva empresa. Por supuesto, hubo una situación de adaptación y demás, y seguía en mi mente esos diálogos de yo no definí un plan de salida para seguir trabajando en esto. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces decido renunciar. Eso ocurre en el 2019. Ya había trabajado con algunos puntos y planes para mi avance. Empiezo el 2019, rento una oficina, eh, a poner en ejecución mi plan estratégico de mercadeo para lo que yo quería dedicarme y viene la pandemia. Las empresas no estaban para estar contratando personas en ese momento para lo que yo me estaba dedicando, que es hacer coaching, mentorías y procesos de acompañamiento a nivel de capacitaciones. Y entonces, ¿qué diálogos venían a mí? Ahí empecé a experimentar lo que yo no sabía que era fragilidad, a lamentarme. Si yo hubiera sabido que esto venía, no lo hubiera hecho, hubiera pospuesto un año más. Mis diálogos conmigo creo que eran un poco directos porque yo acababa de leer un libro sobre coaching que habla sobre el equipo interno. Por cierto, ahorita se me olvida el nombre, pero es de una escritora mexicana que leo este libro. Entonces, conmigo estaba siendo bastante sincero, tal vez no totalmente, pero sí bastante sincero con lo que me estaba ocurriendo. Pero cuando alguien me preguntaba, que sabían que yo me estaba dedicando a algo diferente, no, todo está bien, todo marcha bien, tengo un plan estratégico y todo va. Entonces estaba poniendo esas máscaras para ocultar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Y eso sucedió todo el 2020. No tuve ingresos en el 2020 de lo que yo quería trabajar. Fue cuando nace cierto nivel de conciencia y digo, tengo que hacer algo diferente, primero conmigo y después hacia lo que quiero lograr. Y entonces empiezo a buscar qué hacer. Y en esa búsqueda aparecen programas que me podían acompañar y entonces ahí aparece el programa de Libera tu Potencial Antifrágil, que a un poco con duda ingresé al programa. Y entonces quiero contarles que un 50%, si no es que más de lo que me ocurrió en ese primer año, yo fui bien frágil. Obviamente perdí dinero, devolví la oficina que había alquilado para atender y estaba con ese sentimiento y ese resentimiento, a veces hasta con culpas y en verdad fue cuando yo dije, nadie me ha enseñado a cómo enfrentar adversidades. Y por eso les traía el primer mensaje. Entonces, quiero que vayamos identificando también alguna adversidad que hemos tenido, si tiene relación con la meta que elegimos, buenísimo, y si no, de pronto tiene relación con otra meta. Yo la estoy relacionando con la meta de emprendimiento y negocio, que era eh, lo que yo quería hacer. Así que le pongo pausa a la historia para continuar
con lo que sucedía dentro de mi mente. Mi mente estaba siendo frágil, mi lenguaje conmigo mismo estaba siendo frágil, pero cuando era hacia otros, ponía una máscara y cambiaba mi lenguaje. Que eso tampoco puede ser una manera correcta de gestionar lo adverso. ¿Y qué es lo adverso? Pues es lo contrario a lo que esperamos. Lo adverso es lo que no nos gusta, no nos agrada y que pasa. Y entran entonces las emociones y las conductas. Llegó un momento en donde de verdad no quería levantarme, sentía que para qué. De que cuando en la mañana no quería levantarme, me cuestionaba de para qué, igual no tenía clientes, todo el mundo estaba en pandemia y entonces para qué me iba a levantar. Y estaba ese ir y venir de situaciones internas. Y entonces fue cuando dije, tengo que descubrir verdaderamente algo que hacer. Y entonces, dentro de estos programas que recibí, apareció esto, que el 80% de la meta es la mentalidad y el 20% es la estrategia. Entonces, yo estaba en el 80% de la mentalidad, pero no construyendo una estrategia. Yo estaba quejándome, lamentándome y viendo lo peor de mi situación. Y entonces yo tenía que activar algo que era un 20% de esfuerzo para poder avanzar. Leí esto y lo dejé también en un video. Ninguna persona logra con éxito una meta pensando en que no se puede realizar. Es necesario mantener una visión viva que va de la posibilidad a la acción. Mi visión no la tenía viva porque ya no estaba viendo posibilidades y eso me hacía cerrar acciones. Mi cerebro y mi mente estaban pensando en esto. ¿Será que yo cuando me propuse la meta de renunciar a dedicarme a esto, yo en realidad pensé que se podía lograr? ¿O estaba pensando desde el inicio en que no se podía lograr? Definitivamente que no. Estaba pensando desde el inicio que yo lo podía hacer. Pero llega una adversidad y me cambia mi enfoque. Me cambia ese elemento que yo estaba eh, eh, con mucha energía desde el inicio. Entonces quiero compartirles esto porque en realidad las adversidades pueden llegar de cualquier color, sabor, tamaño y todo va a depender cómo nosotros veamos eh, a la eh, adversidad. Entonces, recordemos el primer enfoque. Reflexionemos desde nuestro interior, desde el corazón, qué nos ha sucedido con alguna meta. Seamos sinceros con nosotros mismos, escribamos, pongamos en papel todo lo que ha ocurrido. Yo tuve un proceso de auto-coaching y un encuentro conmigo mismo. Por el trabajo que hago, soy bastante visual. Entonces, las paredes de una habitación la llené con papel, con pizarrones, con donde escribir. Y ahí llené una serie de elementos de lo que yo tenía que hacer para poder salir. Entonces fue un momento reflexivo, pero no fue fácil. Estaba reflexionando y seguían pensamientos que no construían, seguían pensamientos de límite y es una lucha constante, así que la tenemos que hacer. Paso número 2 o enfoque número 2, que la caída no sea por gusto. Alguien dijo alguna vez, si te caes, que no sea por gusto, aunque sea una piedra, recoge del suelo cuando te caigas. Cuando te caíste a propósito, quédate ahí tirado un rato, de pronto ves pasar una hormiga, ves pasar algo que sea generativo, que te pueda dar un enfoque apreciativo de lo que te ocurre. Y entonces, ¿qué aprendo yo de esta historia que les estoy compartiendo? Pues que estaba en mí hacer lo que tenía que hacer. Y luego entra un temor porque los gastos seguían, y entra un temor, ¿hasta cuánto me va a durar el ahorro que tengo en el banco? Y de verdad fue un periodo bastante retador. Pero no lo vi al principio así. Al principio lo vi como límite.
me quedé en la fragilidad y hubo momentos en que de verdad pareciera que no sabía qué hacer. Algo interesante primero fue empezar a analizar otros elementos. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué he hecho bien, qué no he hecho bien? Entonces ahí nace la idea de poder hacer una evaluación del desempeño sobre la meta. Ya sin caer nuevamente con la pandemia, sin caer nuevamente con todo lo que no estaba ocurriendo, un enfoque diferente, a revisar la meta, a revisar la estrategia con una visión diferente. El esfuerzo que estaba haciendo era el máximo esfuerzo o estaba haciendo un desempeño a un nivel inferior. ¿Qué tanto estaba yo comprometido con mi meta? ¿Desde qué ángulos estaba viendo eso? Y sobre todo, ¿quién estaba siendo yo ante lo adverso? En mi estrategia previa, yo quería estar muy bien preparado con toda la información y todos los recursos, y eso hice antes de salir de la segunda empresa a afianzarme de recursos. Pero todo lo estaba viendo desde la presencialidad. Por mi mente no estaba la virtualidad. Estaba dando un curso en la universidad que me contrataron en ese periodo y el primer reto fue cuando me dijeron, hay pandemia, vamos a utilizar una plataforma que se llama Zoom. Yo no sabía qué era Zoom, hasta buscando en la RAE qué significaba la palabra Zoom. Empecé a ver cómo funcionaba y demás. Llega el primer día de esa clase, la computadora se me apagó. No arrancaba, no lograba compartir el PowerPoint. Total de que no di esa primer clase y me sentí de verdad muy mal. Empecé a sentir ya no me van a contratar de la universidad y no era tanto por eso, sino también por cómo me estaba viendo yo. Y entonces hay que trabajar con esto y entonces empecé a evaluar mi desempeño. Lo hice de diferentes formas hasta que encontré ciertas preguntas para poder evaluar si mi desempeño con lo que quería hacer estaba siendo suficiente o le faltaba más. Este formato se los voy a compartir. Vamos a abrir un Drive y cada uno de los expositores que queramos compartir alguna herramienta lo vamos a estar dejando ahí y luego entonces vamos a estarles también compartiendo por correo el Drive donde puedan bajar estas informaciones. Entonces está este formato con una serie de preguntas para poder ayudarme a evaluar. Esto lo podemos variar. De pronto hay preguntas que no nos aplican o de pronto hacen falta preguntas que necesitamos. Este es un Excel y la idea es que al final nosotros, si respondimos sí o no de la pregunta para evaluar nuestro desempeño, ya tiene una fórmula para que nos dé un porcentaje. Y aquí entonces, acá nos dice en la parte de abajo, total de respuestas de que yo tuve sí, total de respuestas en sí, eh, por 6.6, eso ya lo tiene la fórmula, entonces nos da un porcentaje de cuál es nuestro desempeño. Ese resultado no es para mostrárselo a nadie, sino que es para mostrárnoslo a nosotros mismos. Y que podamos nosotros entonces, ¿cómo quiero mejorar mi desempeño en esto que estoy haciendo? No nos quedemos en qué malo estuvo, dónde actué mal, porque el pasado, en realidad, si no nos suma, no nos vayamos al pasado. Vámonos al pasado si vamos a agarrar algo que nos empodere, que nos llene más de eso que nosotros queremos para avanzar. Y entonces, de esa manera nos vamos volviendo más como autoconscientes. Vamos trayendo nuestra autoconciencia. Y al tener conciencia de lo que está sucediendo, podemos nosotros empezar a autogestionar lo que nos toca a nosotros. Porque yo empecé en una etapa, empecé porque yo mandé correos a muchos clientes potenciales, colegas de recursos humanos, y no me respondía. Y entonces ya estaba yo quedándome en esa lamentación, en esa queja de las personas a las que yo les envié correos ofreciéndoles mi oferta de trabajo con mi portafolio, les mandé mi página web, etcétera, pero eso no funcionó.
Y entonces yo seguía en la queja. Y por ratos salía de la queja y por otros ratos, otros momentos, me volvía a quedar en la queja. Esto lo imprimí, lo puse en lugares donde lo podía ver de manera visible. Así que no nos caigamos por gusto. Para ser antifrágiles, no nos caigamos, aprendamos de estas lecciones. Y entonces hay otro formato que también utilicé. Esto ya lo hice posterior cuando ya había iniciado a atender a algunos pocos clientes. Ya estábamos en el 2021, eh, cuando yo ya empecé a recibir algunas necesidades de clientes que querían que les atendiera. Entonces ya empecé a trabajar en qué fue lo que ocurrió conmigo, con la situación, qué impacto tuvo la situación ante mi meta, cómo lo corregí y cómo yo debiera de actuar si me vuelve a suceder algo parecido. Por supuesto que no estoy esperando otra pandemia. Sin embargo, la antifragilidad nos dice que nosotros no le huyamos al caos, que no le huyamos a la volatilidad, sino más bien que nos preparemos para enfrentarla. Me encanta cuando Nassim Taleb en su libro hay una parte que dice que a veces nos volvemos frágiles robustos, porque cada vez vamos como alimentando más la fragilidad, en no querer tener un desafío, en no querer tener una adversidad, en buscar la certeza de que todo esté bien, dice que nos volvemos frágiles robustos. Me encanta eso porque en que todo esté perfecto, nos vamos volviendo cada vez más frágiles en lugar de antifrágiles. Así que también está esta otra herramienta. Y número 3, ¿para qué me sirve el autorreflexionar en el paso 1 de hacerlo desde el corazón? ¿Para qué me sirve el enfoque 2 desde no caerme por gusto? Para caminar derecho. El caminar derecho, la palabra o la oración nos dice, pues es caminar derecho, es no desviarme para ningún lugar. Vieran que no ese es el concepto. Recuerden que lo estamos viendo desde la antifragilidad. Y el concepto es caminar derecho para lograr nuestra meta. Si en el camino se nos coloca un obstáculo, y esto, hay un libro que se llama El camino es el obstáculo, nos dice que los obstáculos que se ponen en nuestro camino es parte del camino. A veces los tenemos que rodear y a veces tenemos que enfrentar el obstáculo para luego seguir avanzando. Así que caminar derecho, que quisiéramos irnos por esa línea que trazamos, si lo buscamos, estamos yendo a ser frágiles robustos. Si estamos claros que vamos a caminar derecho, significando que yo voy a redondear un obstáculo o ese obstáculo me hace irme por otra ruta, pues en esa otra ruta yo voy a ir derecho. Así llego entonces a otro programa que se llama Facilitación Digital Profesional, porque ya empecé a pensar que lo presencial, a lo que yo quería dedicarme, no era lo único que me podía ayudar y fortalecer en lo que yo quería. Venía la virtualidad también. Y entonces le cambié el enfoque a mi estrategia de trabajo, ya no dedicarme solo a lo presencial, sino que dedicarme a también a lo virtual. ¿Qué nos dice entonces en este sentido eh, cómo poder tener ese poder antifrágil en nuestras metas? Ya se hablaba algo en el conversatorio, está el impulso, la mentalidad y los patrones. Y entonces siempre trabajamos a través de preguntas, esas preguntas de exploración. ¿Qué es eso que me mueve para querer llevar mi meta al siguiente nivel? ¿Será que tengo el impulso de ser antifrágil? Porque si solo tengo el impulso para mi meta y no me preparo para una adversidad, entonces ahí se puede afectar mi impulso antifrágil. Pero ¿qué hay de mi mentalidad? Todos mis pensamientos están dirigidos hacia la meta, el plan, o también estoy viendo pensamientos que me ayuden por si pasara algo. Esto no es verlo desde el pesimismo ni desde el negativismo. Nassim Taleb dice en su libro que el amor
es uno de los enfoques más antifrágiles que hay después de la economía. ¿Qué significa eso? Que la economía ocupa el primer lugar de antifragilidad para llevarnos a ese lugar antifrágil, porque queremos garantizar que siempre vamos a tener eh, eh, de alguna manera controlada nuestras finanzas, y no necesariamente pasa así. A veces vienen emergencias, temas de salud, y es un recurso que es limitante. Entonces, busquemos si estamos teniendo nuestros pensamientos solo para lograr la meta y los que estamos quedando en la robustez, o estamos pensando en eso que no podemos prever, pero que sí puede llegar. Y sobre eso entonces hay que cambiar patrones para tener esa mentalidad antifrágil. ¿Cuáles son esos nuevos cambios que tengo que hacer, nuevos hábitos? Y eso les prometo que es una de las cosas que más he aprendido a poner en práctica, porque mi robustez ha estado en un nivel alto por venir de mi experiencia laboral en la que venía, donde todo tenía que ser perfecto. Hoy me estoy disfrutando este inicio del Congreso, que nos ha sucedido diferentes situaciones, desde bien sencillas hasta algo que no imaginamos que pueda suceder. ¿Qué queremos atravesar nosotros? ¿Qué cambio de patrones y nuevos hábitos quiero tomar para esto? Y ahí también he estado trabajando en metas personales de salud, que también fue algo que lo tenía rezagado de hace algún tiempo. Y ya para ir terminando, la idea es que nosotros seamos gestores de nuestra meta, no solo para lograrla, sino que gestores antifrágiles empoderados para el logro de la meta, pero algo que pueda ocurrir en nuestra meta. ¿Cuáles son esas grandes ideas para lograr mi meta? Pero ¿cuál es esa búsqueda de posibilidades cuando algo no sale con este camino que yo tracé? ¿En qué yo soy competente? Pero también que yo debo de declarar hacer contra lo adverso que me ocurra. ¿Cómo puedo manejar la frustración para pasar al manejo de la acción? Un día, como me costaba pensando, me levantaba pensando en lo que iba a ocurrir en ese momento, en el 2020, surgió uno de estos memes, estas bromas que ponen en las redes sociales, y de pronto digo, me recordé que soy coach, y entonces tuve que cambiar mi mentalidad, porque no estaba siendo un coach efectivo para mí mismo, entonces, ¿cómo iba a ser yo efectivo para otro? Este periodo de la pandemia me ayudó para leer, retomar hábitos. La lectura fue uno, a ver nuevos enfoques, a verlos de manera más apreciativa. Y ahí entonces surge algo que quizá ya lo había leído, pero no lo había visto de manera consciente. Leyendo un libro de coaching, la, la autora, eh, que es de apellido Muradev, por cierto, es argentina, dice en este libro, Lidia Muradev, dice, para que el coach ayude a encontrarse, a ayudar a que otros se encuentren, el coach primero tiene que encontrarse a sí mismo. Y yo apenas estaba iniciando ese proceso de encontrarme a mí mismo en lo que me estaba ocurriendo derivado de la pandemia. Y entonces aproveché otra herramienta para poder trabajar nuevamente en yo le llamo como ese reencuentro con mi meta, porque la definí en un periodo diferente, pero ahora nuestra realidad era otra. Mi realidad era otra, por lo tanto, una nueva redefinición, un nuevo reencuentro con mi meta. Y entonces esta herramienta, que es bien sencilla, pero muy poderosa, que tengo y quiero hoy que me sume a lograr mi meta. Primer cuadrante. ¿Qué tengo y quiero hoy? No solo pensando en habilidades, en conocimiento, experiencia, sino que también pensando en emociones, pensando en eso que ha ocurrido dentro de mí. Hay que hacer ese ejercicio entonces. Otro cuadrante, ¿qué quiero eliminar? ¿Qué tengo y no quiero de mí? Y ahí entraron cuestiones de modelos de pensamiento, emociones y otras cosas parecidas. El otro cuadrante es que no tengo, pero sí quiero. Y eso es de sumarme a mí mismo.
necesito ser más antifrágil, no lo tengo, eso quiero, entonces va en sumar. Pero también, ¿qué no tengo y no quiero? ¿Qué quiero evitar en este avance hacia mis metas? Salir de esa zona cómoda, porque lo cómodo nos encanta. Pasar a una zona de expansión sin caer en la zona de pánico, porque el pánico nos lo construimos nosotros mismos. Yo sin darme cuenta estaba cayendo en una etapa de estrés y de ansiedad muy fuerte por esto que estaba pasando. Imagínense, y eso que todavía tenía algo de mis ahorros para los gastos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido? Entonces pudo haber sucedido dos cosas: que me viniera abajo y me volviera más frágil, o que de verdad saliera adelante. Porque también leí una frase que dice que a veces la comodidad y el tenerlo todo es la primera barrera para no avanzar. Porque si fuera una situación bien compleja, eso mismo me sirve de impulso para dar ese paso que de pronto yo mismo estoy deteniendo. El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que intercambiamos por lo que queremos lograr. Equilibrar el ego con el temor, ceder para ganar, que tengo que soltar para ganar, descubrir factores motivantes desde lo que me motiva, que no necesariamente es solo lo económico, buscar nuevas rutas y tomar decisiones. Cambio mi enfoque de motivación cuando también en uno de estos encuentros hablan sobre cuál es ese valor de contribución más de lo que yo puedo cobrar por una actividad de acompañamiento. Establecer los valores que me acompañarán en el proceso, porque quizá en la adversidad, por tal de lograr un objetivo, podemos perder algún valor. No podemos nosotros lograr una meta personal si en ese proceso nos dañamos a nosotros mismos, porque entonces deja de ser ecológico, y menos si vamos a afectar a nuestra familia. Alguien lo dijo de una manera más, diríamos, mucho más fuerte: no puedes lograr tus objetivos personales siendo la pesadilla de otros. Pero ¿qué pasa si estamos siendo nosotros nuestra propia pesadilla porque estamos pensando de manera frágil y no antifrágil? ¿Qué emociones quiero que me acompañen en el proceso? Pero también, ¿qué emociones no quiero que me acompañen en el proceso? Principalmente los miedos, esos temores que de verdad nos crucifican. Celebrar tus logros. Cuando hice este material había puesto celebrar tus éxitos. De ahí me di cuenta que no, porque podemos celebrar todo lo que nos ocurre para crecer nosotros. 2021 me empiezan a contratar, me llaman de una empresa, viajo hacia el sur del país, que es Costa, a trabajar un programa. Ahí me surge una oportunidad, se abre una puerta, se abre más adelante otra posibilidad. Ya en el 2022 me siguen contratando y recientemente me aprobaron un proyecto para trabajar con un banco en Guatemala para acompañar a 450 personas en un proceso. Y yo de verdad esto lo celebro desde la antifragilidad y no desde lo que yo en algún momento vi como algo limitante en el 2022. Así que quería compartir con ustedes esta información, pero compartirla también desde mi experiencia, y seguro si conectan con esta experiencia que me pasa a mí porque pronto ha sucedido con ustedes, hagan ese ejercicio para conectar y ver cómo nosotros podemos caminar derecho hacia nuestras metas. Y si no nos ha sucedido, no busquemos la certeza, porque entonces estamos buscando el camino de la fragilidad. Preparémonos para llevar con éxito y celebrar. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. ¿Qué viene para este año? Estoy haciendo el lanzamiento del modelo de juego interno al atreverse, que es una herramienta que estoy creando para uso personal, pero a futuro poder también monetizar para coaches, mentores y otras personas que quieran utilizarla. Quiero hacer el lanzamiento de un programa integral para el desarrollo potencial que está atado al atreverse. Y también vendrán algunos webinars, masterclass y programas relacionados con el desarrollo del talento.
Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarme en este proceso. Ya